Bienvenidos a la Hora del Museo, hoy día en un programa especial. Estamos aquí en los salones del Museo Histórico Nacional para hablar de la exposición temporal que se acaba de inaugurar aquí en el primer piso del Museo Histórico Nacional, justo bajo mis pies, que se llama 50 años después, golpe en la memoria. Nos van a acompañar hoy día parte del equipo del Museo Histórico Nacional. Están con nosotros Fernanda Venegas y Leone Salusti, quienes fueron parte de este equipo que se encargó de dar vida a esta gran exhibición que uno desde que entra ya impacta. Bueno, y con motivo, por supuesto, estos 50 años que se están conmemorando del golpe de Estado. Bienvenidos, un gusto estar, bueno, no sé quién dice bienvenido aquí, ¿no? Un gusto que nos reciban aquí en su casa, el Museo Histórico Nacional, y un gusto conversar con ustedes en este espacio que es de ustedes justamente. Muchas gracias por recibirnos. Sí, por la invitación. ¿Cómo fue la experiencia de armar esta gran exhibición y con la responsabilidad que tiene, además por ser los 50 años, por ser esta fecha tan importante, porque nos marca a todos los chilenos? Bueno, yo creo que fue una experiencia muy rica, muy enriquecedora en sí. Nos sirvió mucho como experiencia también. Primero que todo, es tomar en cuenta que es un grupo compuesto de 6 personas, donde quien lideraba todo el proyecto fue la directora del museo. Y aparte de ella, bueno, todos quienes estábamos integrando esta comisión no vivimos el golpe de Estado ni la dictadura en sí. Entonces, parte también desde una posición en que nuevas generaciones quieren dialogar con generaciones que fueron jóvenes en esta época, un diálogo intergeneracional que además se propone desde una mirada que es más comunitaria, podríamos decir, integradora con otro tipo de organizaciones, colaborativa completamente. Son más de 40 las instituciones que colaboraron junto a nosotros para construir esta exposición. Eso también es sumamente potente, porque habla también de esta legitimidad que muchas veces se da cuando son las propias comunidades, organizaciones de la sociedad civil, instituciones, quienes finalmente también tienen participación en la construcción y en la elaboración de este discurso, finalmente esta narrativa, de esta propuesta, en realidad, esta interpretación que el museo está poniendo hoy en día a disposición de todo el mundo y que son en base a 4 preguntas que estructuran todo. No sé si Leone quiere contar. Sí, no, sumarle que fue difícil. Fue muy enriquecedor, pero también fue muy difícil. Trabajamos, yo creo que casi un año en esta exhibición, cuando uno veía muy lejana toda esta conmemoración. Y como decía Fernanda, fue difícil por el tema, porque todo el equipo curatorial es un equipo que no vivió la dictadura como tal, y por lo tanto, y fue algo que conversamos varias veces, a todos nos han dicho alguna vez que no podemos hablar de la dictadura porque no la vivimos, como creo yo a casi todos los jóvenes de este país. Entonces decidimos por lo mismo apuntar esta exhibición a los jóvenes y demostrar que la historia y el quehacer histórico de historiadores y historiadoras permite que uno desde el presente pueda hablar de un pasado que no vivió. Y esa es la idea de la muestra. Es un ejercicio en torno a la democracia, en torno a lo difícil, a lo mucho que hay que cuidarla por lo difícil que es vivir sin ella. Como decía Fernanda, y creo que es lo más lindo que tiene esta exhibición, es una exhibición súper colaborativa, es del museo, pero comparte colecciones, archivos de más de 40 instituciones, y también entrevistamos a, yo creo que más de 100 personas de todo Chile. Es una de las primeras veces, al menos desde que yo estoy aquí, que salimos a regiones a hacer contacto, a traer objetos y personas desde fuera de Santiago a contar esta historia, que finalmente es de Chile y de todos los chilenos y chilenas. Así que, nada, muy difícil, muy agotadora. Yo creo que todos terminamos agotados, pero muy contentos del resultado, porque de verdad creemos que es una exhibición que aporta al diálogo democrático del hoy. Me parece sumamente interesante esto de que la mayoría del equipo no haya vivido ni el golpe ni la dictadura, pero aún así obviamente está el interés y hay un sentimiento que es común a todos, ya sean por lo que hayan hablado los padres, los familiares, los amigos que son mayores. Bueno, yo sí fui niña de la dictadura, así que tengo claro muchas cosas que hoy día por suerte son diferentes. ¿Cuál es el eje central de la exposición? Yo creo que 50 años después, Golpe a la Memoria es un ejercicio en torno a la democracia. Ese fue el punto donde nos centramos.
como museo, y bueno, Fernanda puede dar mejor fe que yo de eso, recibimos constantemente muchos jóvenes, y tanto los estudios que leímos como nosotros mismos y el equipo educativo del museo en las salas, nos damos cuenta de que cada vez los jóvenes le dan menos valor al sistema democrático, lo entienden un poco menos, lo ven mucho más lejano, creen que el sistema democrático y la democracia en sí es votar y que no se sienten escuchados. Y al mismo tiempo entienden menos o se sienten más distantes de lo que pasó en dictadura, lo cual no les permite hacer una historia como tal de la dictadura. Y en ese sentido, entonces, tomamos este concepto que puede parecer muy abstracto y que tiene múltiples definiciones para articular 4 preguntas que guían la muestra. La primera es ¿qué es la democracia? Que es quizás la pregunta evidente. Tremenda pregunta. Tremenda pregunta. Más si es que siempre has vivido en democracia. No, o sea, fue impactante que buscamos responder entrevistando a niños y niñas escolares de distintos colegios. Después nos preguntamos también cuál es el valor de la democracia y qué perdemos cuando vivimos sin ella, y ahí fuimos marcando el punto en distintos derechos, desde el derecho a no estar de acuerdo, el derecho a la libre expresión, el derecho a no poder convivir en paz, que se pierden cuando uno vive en dictadura, y ahí fuimos contando como historias más chiquititas de distintos casos. ¿Qué hacer con este pasado doloroso una vez vuelta a la democracia del 90 en adelante, que es un tema que en Chile se ha trabajado bien poco? El Estado, las agrupaciones civiles y la cultura se hacen cargo de este pasado y buscan contarlo al presente. Y bueno, la pregunta final, y que creo que es la que buscamos que quede retumbando en los oídos de los visitantes, que es cómo hacemos futuro con un golpe en la memoria, cómo seguir viviendo y por qué es tan importante mantener este golpe y esta historia en el presente. Tener memoria, no olvidarnos, porque parece que sí se nos olvidara, ¿no? Y como tú dices, no valoramos tanto la democracia, sobre todo quienes han vivido siempre con plenitud de derechos, por así decirlo. Si bien eso es parte de la teoría de los conceptos que van guiando esta exposición, de ahí a representarlo con objetos, con todo este intercambio que ustedes decían, más de 40 instituciones colaboraron, les prestaron documentos, objetos, hay bastante distancia. Un año de trabajo mencionaban ustedes. Bueno, ¿cómo ir dando forma a estas preguntas? Me imagino que fue un desafío también muy grande. Sí, la verdad es que todo surgió a partir de unas reuniones muy interminables, donde había muchas discusiones también y donde empezamos a ver que en el museo no teníamos todo lo que necesitábamos para contar esta historia. Y desde esa base comenzamos a buscar objetos, ¿verdad? Elementos que pudiesen ayudarnos a mantener este relato, a construirlo. Y por eso lo que decía Leone también es súper bonito que en el fondo haya sido un relato construido en base no solo a la voz del museo, sino que también a través de los objetos que están en préstamo, otras instituciones también se ven reflejadas acá. Son más de 127 objetos los que están actualmente en la muestra, y aparte de estos objetos también están acompañados por archivos, más de 150 archivos de distintas instituciones también, porque una de las ideas originales fue justamente que las personas pudiesen tener acceso directo a fuentes escritas, bueno, también a arte, canciones, ¿verdad? Arte contemporáneo como la obra que tenemos afuera, testimonios. Entonces, entre más variadas las fuentes históricas o los recursos patrimoniales que tuviésemos, más completo también la mirada que se podía hacer de este pasado conflictivo. Y de esa forma se estructura en el fondo el recorrido, con muchos objetos diversos, pero donde también las personas están llamadas a hacer este como ejercicio educativo o didáctico, donde tú puedes ver un objeto y inmediatamente ir a los mesones y buscar los archivos que muchas veces complementan la historia que te está contando el objeto en cuestión. Por eso están estas cajitas aquí con cédulas de los objetos. Bueno, creo que conversemos de estos objetos porque hay algunos que a mí me llamaron muchísimo la atención y que ustedes cuando vengan a ver esta exhibición seguro les van a causar una serie de emociones, ¿no? Es como una montaña rusa porque uno se encariña con ciertas cosas, recuerda a otras y otras también, a mí por lo menos, me pusieron la piel de gallina.
Vamos a hacer una pausa y regresamos el día de hoy desde los salones del Museo Histórico Nacional conversando con los integrantes del equipo que han dado vida a la exposición 50 años del golpe en la memoria, 50 años después. Ya regresamos. Estamos conversando hoy sobre la exposición temporal que tiene lugar aquí en el Museo Histórico Nacional, donde tenemos el privilegio de estar haciendo este programa aquí con pinturas históricas en este edificio histórico y, por supuesto, hablando de nuestra historia. 50 años después, Golpe en la Memoria es el nombre de esta exposición que la van a poder visitar hasta mediados de marzo. Nos acompañan el día de hoy Fernanda Venega y Leone Salusti, con quienes estábamos conversando de la democracia, que es el eje que guía esta exhibición a través de 4 preguntas. Hablábamos de los objetos, casi 150 objetos muy diversos, que vienen de diferentes partes también, no todos son de la colección permanente del museo. De entrada, bueno, vamos a tener que spoilear un poco, pero nada se compara con verlo presencialmente. Hay esta gran escultura del pedazo de lente de anteojo de Salvador Allende. También está el original. ¿Cómo combinar estas piezas de diferentes formatos, diferentes tiempos? Porque la muestra no es solo ir al día en que ocurrió el golpe o lo que pasó después, sino que nos hace viajar en la atmósfera de ese tiempo. Bueno, tenemos quizás el objeto más representativo de lo que es el golpe, que son estos fragmentos de anteojo atribuidos al presidente Allende, que el museo nos mostraba hace harto tiempo. Son un objeto de muy difícil conservación, es plástico quemado, entonces hay una serie de factores químicos que hacen que para el museo sea muy difícil mostrarlo a público. Sin embargo, en estos 50 años se hizo un esfuerzo, se les construyó una vitrina especial de unas tecnologías increíbles, que permiten que lo podamos tener hoy día en sala, en un lugar bien principal, con una mirada 360, donde uno puede verlo desde todos sus ángulos, lo que no deja de ser bien impresionante. Al final es un objeto que uno ve en muchas partes y verlo en vivo a mí, cuando lo vi la primera vez, que muy impactado. Y a la par con eso tenemos, como tú dices, esta gran escultura, esta versión monumental del mismo fragmento de lente, hecha por el artista Carlos Altamirano, en 2007, que nos prestó el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, en un ejercicio en el que buscamos hacer este mismo diálogo, en el fondo, entre el pasado y el presente. El fragmento de lente original es del mismo 73, esta escultura es casi 40 años después, y muestra también esta reinterpretación de distintas maneras y en los formatos que el arte contemporáneo permite, del mismo día del 11. Y en ese sentido, para nosotros la obra fue un trampolín, uno, para llamar a la gente de afuera del museo que entre y se interese, llamar a la curiosidad de los y las visitantes, pero por sobre todo para comenzar en ese punto en un gesto hacia el presente, ¿cierto? Como este es un pasado que se mantiene hoy, a través del arte en este caso, a través de las entrevistas que le hicimos a estudiantes y que uno puede escuchar en Paisajes Sonoros, que son una suerte de audioguía que va acompañando el recorrido, antes de entrar al lente, que es donde se hace el ejercicio contrario, y entonces son los jóvenes de entonces, del 73, los que nos cuentan sus vivencias del golpe. Ese es el diálogo y es en el fondo un poco la dinámica entre ambos lentes que es bien gráfica y súper enriquecedora, encuentro yo. Otra cosa que me llamó mucho la atención y que escapa al mundo político es este como tocado del bim bam boom, que era como, yo creo, parte de un símbolo de la pérdida de la democracia, porque en Chile teníamos estos trasnoches y una vida mucho más libre, y que se vio obviamente cortada con la llegada de la dictadura. Entonces, ¿cómo combinar esos objetos también, ¿no? Y además, ¿de dónde lo trajeron? Porque es algo como distinto a lo que uno espera ver en un museo. Bueno, la idea de tener estos contrastes también es la vida en sí. Tal como dijo Leone, se toma el recorrido cuando hablamos de cómo es vivir sin democracia desde distintas perspectivas. Y una de ellas es la vida cotidiana, por ejemplo, como tú bien mencionabas, la noche, vivir la noche con toque de queda, ¿verdad? Cuando varias de las cosas que existían se prohíben, estas formas de diversión. Por lo tanto, también eso es una muestra, sobre todo a los jóvenes de hoy en día, cómo era también vivir en ese tiempo con toque de queda, cómo era la celebración, cómo era esto de no poder reunirse, porque
hay un régimen que tiene ciertos límites, ciertas restricciones. Y claro, el tocado se consigue directamente con las personas que trabajaron en el Bim Bam Boom, con antiguas vedettes. Ahí es más que nada quien hace los contactos. Otro de los curadores de la obra, que es Manuel Correa, que también le interesaba mucho que viéramos como estos distintos contrastes. No solo la vida cotidiana de las personas que vivían, que seguían trabajando, que seguían yendo al colegio y todos los cambios que se ven, sino que también ver cómo esto afectaba la noche, en este caso la diversión. Al lado del tocado también hay otras cosas que hablan del tiempo libre, del ocio. Está la televisión, cómo cambian algunos programas de televisión, ¿verdad? Que líneas muchas veces son las que se empiezan a priorizar en los medios de comunicación masiva, etcétera, que también dan cuenta de cómo llega también a este límite de la democracia, incluso a cuando uno está sentado en su casa en el living. Hasta ahí penetra, ¿no? Exactamente. Va dirigiéndose los contenidos y los mensajes que van llegando. Hay muchas otras piezas que quiero que hablemos después, pero quería ir también a los documentos, porque tienen ustedes archivos y documentos que son importantísimos, porque nos muestran lo que se está diciendo. Hay cartas también. Sí. Lo de los documentos esta muestra se fue armando bien de a poco y es una muestra que se lee muy en capas. Nos pasó, yo estuve aquí el fin de semana viendo cómo el público reaccionaba al primer fin de semana de la muestra en el fondo. Y uno puede hacer la muestra en 15 minutos, como la puede hacer en 40, como puede estar todo un día leyendo los documentos. Esa es la idea, que la gente venga y se interese y quiera volver a ver estas otras cosas que no alcanzó y que se quede, que logre aprender. En ese sentido, los archivos son una de estas capas, son más de 150, como dijo Fernanda, que van profundizando ciertos temas y que también fueron una forma del museo de dos cosas. Primero, como ya dije, que todos los y las visitantes que vengan al museo puedan hacer este trabajo de historiador y investigar un poco y leer estas fuentes que son, en el fondo, la primera imagen de lo que pasó, y además, y esto lo discutimos mucho en su momento, en una época de fake news, donde hay cosas que se dicen y que no son, también dar cuenta de que los museos como nosotros, cuando contamos historias, lo hacemos con investigación detrás. Y esa investigación nace de fuentes como los documentos que tenemos en la muestra. Por lo tanto, en un tema tan difícil como es la dictadura, en el cual hay tanta diversidad de miradas, nos era importante poner a disposición del público los documentos que los que nosotros mismos trabajamos para contar esta historia. Y en ese sentido, ese es el ejercicio, que la gente venga, lea, profundice los temas que tratamos en los objetos y pueda contar su propia historia, pueda hacerse su propia visión del pasado y pueda entender un poco más también cómo nosotros como museo trabajamos, que nos parece súper importante. Hay ciertos objetos y cartas que pertenecen a una misma persona. Sí. ¿Por qué se dio eso? ¿Era un personaje en particular que querían destacar o son personas que han donado estos objetos al museo? Depende del caso. Depende del caso. Claro. En el caso de Hernán Guajardo, yo creo que ahí Fernanda lo conoce mejor que yo, porque ella estaba cuando llegó esa donación en los 40 años. Claro, fue parte de la conmemoración justamente para los 40 años. El museo en ese entonces hizo una exposición que se llamaba Memoria y Registro, y se llamó también, habían vitrinas vacías o semi vacías, donde se hacía un llamado a la comunidad a donar objetos que nos dieran cuenta de esta historia. Una de las primeras donaciones, de hecho con la que se inaugura también esa muestra, es justamente la de Hernán Guajardo, que se hace a través de su hija Verónica, y que a través de ella el museo se hace con cartas, con objetos, utensilios que él también pudo elaborar mientras estuvo preso en Chacabuco. Y hay cosas muy, muy diversas, desde una paila, por ejemplo, que él hizo con material que encontró en la misma ex salitrera. Hay dibujos también grabados que él hace de cómo era el entorno, y bueno, por supuesto las cartas que nos muestran de una forma como más íntima todo lo que él estaba pasando, cómo se dirigía a sus hijos, a su hija, a su hijo, a su esposa, y nos permiten meternos un poquito más también en cómo lo estaban pasando familias como la de Hernán Guajardo. Eso, lo interesante es que no pasa solo en el caso de Guajardo, que es el caso de los objetos que conservamos nosotros, sino que también de otra familia, la familia Andrónicos Antequera,
que tiene hoy una corporación, la Corporación Agitar Memorias, que fue de las grandes instituciones con las que pudimos colaborar. Y ellos, la corporación nace en memoria de Herminia Antequera, que fue una madre que perdió a sus 2 hijos detenidos desaparecidos, y entonces sale a buscarlos durante toda su vida, y en ese ir a buscarlos va dejando objetos que hoy cuentan esta historia. Hay un par de zapatos que ella ocupaba, un reloj, distintos archivos de prensa que ella conservaba, donde se hablaba de sus hijos detenidos desaparecidos. Finalmente, la historia uno la puede ver bien en macro y hablar esta historia de Chile, pero también las familias tienen su propia historia, que nos ayudan a contar la otra, ¿cierto? Y en ese sentido, la familia Guajardo y la familia Andrónicos Antequera fueron centrales para la exhibición. Bueno, y nos va contando esta historia más íntima, como ustedes decían, no solo fechas y datos duros, sino lo que estaban sintiendo las personas por entonces. Vamos a ir a hacer una pausa, hoy conversando sobre 50 años después, Golpe en la Memoria, la exposición temporal que tiene lugar aquí en el Museo Histórico Nacional, desde donde estamos haciendo este programa el día de hoy. Ya regresamos. Estamos de vuelta aquí en el Museo Histórico Nacional en esta serie de programas especiales que hemos querido hacer y preparar para ustedes con motivo de los 50 años del golpe de Estado. Hoy en particular estamos hablando de la exposición temporal que va a estar abierta hasta marzo, que se puede ver aquí en el Museo Histórico Nacional, que se llama 50 años después, Golpe en la Memoria. Estamos con Fernanda Venegas y con Leone Salusti conversando sobre los detalles de esta exhibición. Siguiendo con los objetos, hay algo que a mí me llamó mucho la atención y es este como pase o carné del Estadio Nacional. O sea, a lo mejor puedo ser muy reiterativa en los temas, pero hay objetos que realmente hacen que uno se conmueva o se le erice la piel porque dicen mucho. Yo no tenía idea que existía este tipo de documento, por ejemplo. También es de Hernán Guajardo, el que hablábamos justo antes. Es un certificado de detención del Estadio Nacional y era básicamente el papel que te entregaban cuando salías del estadio como una forma de probar que estuviste ahí frente a las autoridades o cualquier tipo de detención, pero también como una evidencia de que nadie del estadio salió en general hacia la calle, se iban a otros centros de concentración. En este caso Guajardo pasa del Estadio Nacional a Chacabuco y guarda este papel como también una forma de recordar y de dejar prueba de que él estuvo preso en el que quizás es el recinto de prisión política más famoso de los primeros años de dictadura. Es un documento súper fuerte de una u otra manera, tan burocrático pero a la vez tan personal y tan profundo. Sí. A mí siempre me gusta, aprovechando que tengo el privilegio de hacer este programa, que muchas veces podemos hablar sobre museos, poner sobre relieve el trabajo que hacen ustedes, porque como público vamos a ver y vemos las cosas exhibidas y no sabemos todo este trabajo, no sabemos que hubo un año de preparación y de investigación y que fueron hasta regiones y que entrevistaron gente y que buscaron la opinión de las nuevas generaciones. Entonces me encanta poder ver ese tras de cámara, por así decirlo. ¿Cómo fue todo el proceso de montaje? Porque para traer esas piezas, algunas con muchísimo cuidado, nos contaban los lentes de Allende que necesitan una tecnología y un nivel de conservación para poder exhibirlo súper difícil o muy importante. Yo estuve mirando por ahí en las redes sociales que veía que entraban y trabajaba mucha gente en el montaje. ¿Cómo fue toda esa experiencia? No, es importante relevar que en esa etapa entran también otras personas del museo, como el Departamento de Conservación, que tempranamente, de hecho, Carmela fue una de las primeras en que ella tuvo la lista de los objetos que íbamos a necesitar, tanto los que estaban dentro del museo como los que iban a venir de otras instituciones, y los fue revisando uno por uno, viendo los requerimientos de conservación y de exhibición que iban a ser necesarios. Entonces es un trabajo que se hizo con bastante anticipación. ¿Cuántos meses habrán sido? Al menos 6. No me acuerdo muy bien, pero claro, esa es la primera etapa para el montaje. Pasar primero por conservación y asegurarnos que todos esos objetos, todos, incluyendo los que vienen en préstamo, se someten bajo a los protocolos de conservación que tiene el Museo Histórico Nacional, que son sumamente altos. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista también hay una preparación que comenzó bastante temprano en esta exhibición.
También museografía con Mario, justamente viendo todos los ajustes para la museografía en sí de la empresa que bueno, se licitó, como se hace en el Estado, y que finalmente son requisitos que sí o sí debían cumplirse. La museografía, para contarles a claro. quienes nos ven y nos escuchan hoy, ¿de qué se trata? ¿Es como la puesta en escena? Es la puesta en escena, son las vitrinas donde se conservan los objetos, el color, la imagen gráfica, cómo se pone el título, cómo se ponen los textos. Aquí trabajamos con una arquitecta joven que se llama Paulina Montero, que estuvo ayudándonos, pero yo quiero volver al tema de la conservación porque a mí me impacta cada vez que tengo un montaje lo potente que es el equipo de conservación y montaje del Museo Histórico. Yo me saco el sombrero frente a su trabajo. En este caso a Carmela le tocó difícil, no solo porque eran muchos objetos, sino porque muchos venían de afuera. Y claro, venían algunos de museos que tienen protocolos parecidos a los nuestros, pero también de gente que había tenido, no sé, tenemos por ejemplo una placa dinamitada de los hornos de Lonquén, que había estado guardada abajo de una cama durante 30, 40 años. Y ahí el proceso de conservación es mucho mayor, porque hay que entrar a limpiar y en el fondo ponerla en estado de muestra para el museo. Que no es un trabajo fácil, es un trabajo súper delicado. Y ahí Carmela y Gregory, que son nuestros conservadores, nada, son increíbles y permiten que hoy día el público vea objetos tal como los ve, tan en buen estado, que parecen como si no hubiera pasado el tiempo por ello. Bueno, parte de esto impactante. Hay un maletín que no quiero decir más, que también a mí me puso la piel de gallina. Cuéntenos un poco más de... Bueno, yo creo que aquí nuestro principal aliado en cuanto a objetos, como puede ser evidente, fue el Museo de la Memoria. Fue de las primeras instituciones a las que recurrimos porque ellos tienen el mayor acervo material de lo que fue la dictadura. Y ahí tuvimos varias conservaciones. Nosotros íbamos con ideas de historias que queríamos contar y que podían tener, y ellos también pusieron a disposición toda su colección de una manera muy solidaria, súper gratificante. Fueron muy amables en darnos sus conocimientos en temas que ellos trabajan y que nosotros no trabajamos tan constantemente, y en entregarnos todas sus colecciones para prestar. Y ahí, claro, de ahí sale este maletín que perteneció a Orlando Letelier, que ocupó en sus últimos días antes de ser asesinado en Washington, y donde cargaba, según nos contaba el museo, documentos de denuncia contra la dictadura en Chile que llevaba al Congreso de Estados Unidos cuando iba constantemente a tener reuniones con congresistas. Es un tremendo objeto. Tanto ese como, bueno, el museo nos prestó varios, pero el otro que ha llamado la atención mucho en redes y a mí personalmente me encanta es este barretín, que es un mensaje escrito en un papel, firmado por 8 generales constitucionalistas de la FACH, que son aquellos que no estaban de acuerdo con el golpe. Entre ellos el padre de la expresidenta Michelle Bachelet, que también estuvo con nosotros leyendo el mensaje, y que es una pieza bien pequeña pero súper significativa, porque es un mensaje de democracia de los militares, que uno tiende a pensarlos como en blanco y negro, y decir, los militares... Sí. Claro, había militares que fueron los que instigaron el golpe, pero también constitucionalistas que estuvieron a favor de la democracia, firman este manifiesto, lo esconden en la cárcel en la que estaban, y el manifiesto se encuentra 20 años después, casi el 91, cuando se derriba la cárcel pública entre medio de las paredes. Y es un documento que hoy tiene el museo aquí, y que cuenta también esta otra historia, ¿cierto? Como un poco menos conocida. Bueno, súper interesante conocer esta historia de cada objeto, porque ahí ya daría para otra exposición. No se puede contar todo lo que pasó cada objeto o para qué servía o el uso que le daba quien haya sido su dueña o su dueño. Quería irme al área del público. Fernanda, ¿cómo han podido ver estos días que lleva abierta la muestra, que son poquitos días, ya pasó su primer fin de semana, y lo pienso sobre todo el área también de los colegios? Este es un tema que por lo menos a mí, por la edad que tengo, jamás me lo contaron en el colegio. No era, el libro se acababa en cierto año y de ahí para adelante había un limbo. No sé cómo están hoy día contándose la historia para estas nuevas generaciones que ustedes han hecho énfasis hoy día. Claro, justamente este énfasis educativo que tiene la muestra permite que vengan a visitarla transversalmente, más allá de si están viendo o no por contenidos curriculares la época de la dictadura en Chile. Porque tal como mencionábamos, la exposición aborda la democracia en sí, y desde ese punto de vista un conocimiento transversal, un contenido transversal como es la formación ciudadana.
Entonces, es una muestra que sirve, en el fondo, como para ver las bases de nuestro sistema, ¿verdad? Revisarlo. Y desde ese punto de vista, la verdad es que hemos tenido mucho interés en profesoras, profesores, llamando desde antes que se inaugurara la muestra para ya ir tomando algunas horas, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta también que el museo, el segundo semestre, tiene una demanda muy alta de servicios educativos, entonces nos van quedando muy poquitas horas, pero aún así estamos todavía agendando. Tenemos también opción de visitas autoguiadas, donde se les da una charla introductoria de aproximadamente 15-20 minutos, y paralelamente a todo este proceso también se elaboró un material educativo, que es un fanzine educativo, que se llama 50 años después, ¿para qué sirve la historia? Y que pone énfasis justamente en las fuentes históricas, qué son, cómo se interpretan, cómo trabajan los historiadores y las historiadoras cuando se encuentran con fuentes diversas, cómo hacen para validarlas, ¿verdad? Cómo extraen información, qué tipo de perspectivas nos presentan, ¿verdad? Y se proponen algunos ejercicios de mediación que justamente apuntan a que niños, niñas, jóvenes puedan hacer estos ejercicios con elementos de la muestra, con documentos, con objetos, etc. Así que tenemos material educativo también para acompañar la visita más allá si logran un recorrido mediado con nosotros o si vienen de forma autoguiada. Me encanta esto de que todo inste a la reflexión, porque también vengo de una época donde eso no era parte del currículo escolar. Cero reflexión, sino más bien aprender de memoria y por supuesto cero debate, que creo que es parte importante de este tener memoria y de repasar ciertos aspectos de nuestra historia. Los invito a que hagamos una pausa y ya volvemos hoy conversando sobre la exposición temporal que hay aquí en el Museo Histórico Nacional, 50 años después, Golpe en la Memoria. Ya regresamos. Hoy estamos conversando con parte del equipo del Museo Histórico Nacional aquí en su casa, Fernando Leone, repasando lo que es esta exhibición temporal, 50 años después, Golpe en la Memoria, y que nos invita a hacer un recorrido a través de la democracia, planteando 4 preguntas y que está abierta a todas las edades, porque, como bien decías hace un momento, no porque no se haya vivido en esa época uno queda fuera de la discusión o fuera de la memoria, de la reflexión. Mencionaban que salieron a hacer entrevistas, fueron a regiones, en fin, dentro del arduo trabajo que han tenido, pero que bueno, dio unos resultados que por supuesto nos llegan y creo que eso es súper satisfactorio para ustedes, que para las personas sea un tema que después salgan a comentar y a invitar a más personas a que vengan, que se hable en las salas de clase, en los almuerzos familiares. ¿Cómo fue esto de recoger entrevistas? Bueno, las entrevistas parten también de una de estas tantas conversaciones que tuvimos, en la que nos dimos cuenta de que esta es probablemente una de las últimas, si es que no la última conmemoración cerrada en que los jóvenes de 1973 van a estar vivos para contarnos su historia. Y por lo tanto nos interesaba mucho escucharlas de su voz. Salimos entonces a hacer entrevistas, más de 100, a personajes conocidos en la esfera pública como a estudiantes anónimos, personas de todo tipo que vinieron a nosotros o que nosotros fuimos a ellos, y con ellas construimos 3, nosotros les llamamos paisajes sonoros, pero son un recorrido, una suerte de audioguía en la cual se va mezclando la voz del museo, que va guiándote por esta muestra y por ciertos objetos, pero a la vez en estos objetos sale la voz de la persona que fue parte o que tiene una historia al respecto, contándote un poco sobre ello. Es una experiencia bien didáctica, muy tecnológica también. Uno los puede tener tanto en su casa como aquí en el museo, escaneando un QR y poniéndose audífonos. Instamos a la gente a traer audífonos y hacerlos, porque de verdad son muy, muy lindos y le dan una riqueza muy distinta a los objetos que uno ve, y que claro, nosotros podemos escribir un texto que lo acompañe, pero nunca vamos a lograr la riqueza de la experiencia, ¿cierto? Son 3, hay una línea que va a la historia política de la época y de cómo la democracia afecta a la historia política, la historia cultural y la historia de la vida cotidiana, y duran aproximadamente 35 minutos, un poquito más,
en los cuales uno va recorriendo ciertos objetos de la muestra sin repetirse, en el fondo. Uno puede hacer los 3 y siempre aprender cosas nuevas. Sí. Bueno, tremenda experiencia esto de ir a buscar y además darle vida, que no sea solo el objeto que está ahí en exhibición. Quería preguntarles así ya más en lo íntimo, dado que es una exposición que le da mucha importancia a estos documentos y objetos, ¿tienen algún objeto preferido o que les haya generado así como este impacto en la memoria? Fernanda, Leone. Varios, la verdad. Varios, que es como imposible no tener varios. Pero en mi caso creo que me quedo con el delantal que pertenece a, con el uniforme, perdón, de educadora que perteneció, porque ahora lo tenemos nosotros, a María Victoria Peralta, que es Premio Nacional de Educación en 2017. Ella hace esta donación el año pasado al Museo Histórico Nacional y dentro de las fichas, ¿verdad?, que uno hace en el acta de donación cuando se relata un poco la historia del objeto, en este caso la prenda, ella contó cómo estuvo el 11 de septiembre de 1973 usando ese uniforme de educadora en párvulo y cómo también se sintió resguardado por esta prenda. Claro. Entonces una historia súper conmovedora porque también va desde lo cotidiano, personas que salieron a trabajar, ella como educadora en párvulos, ¿verdad? Cuidando niñas y niños en un jardín infantil, donde fue un día muy extraño, entonces las personas van a buscar a sus hijos temprano, pero se quedaron 2 pequeñitos y ella lleva una justamente a su casa. Y es una niña de 2 años que está sin sus padres durante 5 días aproximadamente por las restricciones que habían justo después del golpe. Y esa historia, la verdad es que las veces que la escucho no dejo de tener la piel erizada por esa familia, de pensar dónde está su hija, ¿verdad? Si está bien, con quiénes está, ¿verdad? Bueno. Es conmovedora sin lugar a dudas. Y además la acompaña, esa prenda, la acompaña una foto que María Victoria también nos hizo llegar, y es una foto donde ella aparece vistiendo su uniforme, tocando guitarra con niñas y niños, entonces muy, muy fácil también como imaginarse esa escena donde ella va con los niños, atraviesa, ¿verdad?, el río Mapocho, la hace parar unos militares y le preguntan a dónde va, qué está pasando y todo. Y ella con su uniforme dice, bueno, vengo del trabajo y todo eso. Un spoiler muy grande el que acabo de dar, pero también es parte de los paisajes sonoros que, como decía Leone, logra transmitir un poco más de lo que uno lee en una exposición, porque al contarlo de una vivencia, de la misma persona que tuvo esa experiencia, claro, uno es capaz de volar a ese lugar y imaginarse todo, cómo era la ciudad en esa época, cómo se vivió desde distintas perspectivas, y creo que es un elemento bastante potente también. Súper. La verdad es que yo lo había visto y no sabía toda esta historia que nos acabas de compartir, y todo esto me fui allá donde tú estabas diciendo, atravesando, va con los niños, la hacen parar. Bueno. Sí, yo quiero tomar la libertad de escoger 2. No, el primero es quizá uno de los objetos que yo creo más desapercibido puede pasar, es un fondo, una olla gigante que nos prestó la Casa de la Mujer Huamachuco II de Renca, y es una de las ollas con las que ellas en los 80 hicieron las ollas comunes, que las crearon como Casa de la Mujer y que les permitieron subsistir a ella y a su familia. Tiene una historia súper bonita detrás, porque muchas veces hablamos de ollas comunes, pero es muy difícil encontrar una original. Y fue una de nuestras grandes búsquedas lograr encontrar esa olla que ahora está ahí en la vitrina y que nos cuenta esta historia más alejada como del Estado hacia las poblaciones, que son un grupo que en general queda como medio fuera de la historia oficial. Y la segunda son los últimos 2 objetos de la muestra, que son 2 arpilleras. Este museo ha hecho un trabajo con arpilleristas bien grande hace ya un par de años. Tenemos una que nos prestó el Museo de la Memoria, que se llama Nuestro Vía Crucis, de 1976, y es quizás la primera gran arpillera que se hace al alero de la Vicaría de la Solidaridad. La hacen mujeres familiares de detenidos desaparecidos, y es un Vía Crucis porque ellas se sienten muy identificadas con la Virgen y con la pérdida de la Virgen de este hijo que es Cristo. Y justo al frente tenemos una arpillera que hicimos el año pasado con 2 de las mismas mujeres, arpilleristas de la Hormiga, y un grupo de estudiantes en las que también bordamos escenas de la dictadura, y nos permite mucho hablar, y ese es el último ejercicio que mostramos, en el fondo, cómo 50 años después hay cosas que antes no se podían decir que ahora sí.
como la historia que se contaba en los 70 era una muy regida por la autoridad, y hoy en democracia podemos contar lo que de verdad pasó, y la historia en todas sus aristas en el fondo, sin tener que andar escondiendo una u otra cosa por miedo. Hay temas que hoy día se pueden conversar además sin que sean tan sensibles. La herida ya no está tan abierta a flor de piel, sino que bueno, hemos aprendido muchas cosas y por eso también se da el espacio para tener esta exhibición que ustedes tienen aquí en el museo hoy en día. ¿Qué le dirían a estas nuevas generaciones, así como ustedes o los más pequeños, para venir a ver esta exposición? Porque no sé, de repente a mí me da miedo que digan, no lo viví, no me interesa, no va a volver a pasar y ya está. Bueno, para cerrar, quiero pedirles ese último mensaje. Lo que tú mencionas es parte de algunas opiniones que también recibimos cuando salimos a buscar opiniones de personas más jóvenes. Entonces, la invitación es que puedan venir al museo, ver por sus propios medios y por sus propios intereses, ¿verdad?, hacer este ejercicio de investigar, de sacar objetos, de hacer asociaciones con un intermediario que es bastante confiable, como lo somos nosotros, como decía Leones. Hay un trabajo muy riguroso detrás de esta exposición, y hoy en día muchas familias, muchos jóvenes también tienen esta incertidumbre de que le preguntan a sus padres o le preguntan a sus seres más cercanos, y muchos tienen algunas visiones, pero no tienen con qué contrastar, o muchas veces directamente no tienen, por cosa de cómo se trataban los contenidos en esa época, a ciencia cierta, algunos aspectos de la historia que sirven para tener una visión más completa. Entonces, la invitación es que puedan venir. Siempre hay una curiosidad por aquellos datos o por aquellos hechos de nuestro pasado que son conflictivos, que generan este tipo de cosas, y la invitación es que puedan venir, que puedan explorar, que puedan tener su propia visión de los hechos y que tienen completa autoridad para opinar y hacerse una visión informada sobre lo que sucedió en esta época, y que puedan transmitir sin miedo su opinión, porque no hayamos vivido en esa época no tenemos derecho a tener una opinión y una posición sobre lo que sucedió. Totalmente. No podría haberlo dicho mejor. No, solo invitar, creo que la importancia de esta muestra es que nos enseña por qué es tan importante cuidar la democracia. En un mundo en que cada vez parece más inestable, esta muestra da cuenta de eso, de lo importante que es vivir en un sistema democrático, de lo mucho que afecta en nuestro día a día el estar en democracia en comparación con otros sistemas, y por lo mismo llamo a los jóvenes, a los y las jóvenes, a que vengan, aprendan de ello, aprendan de este pasado que a veces no es tan presente, ¿cierto? Que traigan audífonos, que escuchen los paisajes sonoros y que sean parte de este diálogo a 50 años del golpe. Es el momento para dialogar. Así es el momento. Fernanda, León, gracias por recibirnos aquí en su casa y contarnos todos estos detalles de esta exposición que es totalmente imperdible. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Nos despedimos aquí. 50 años después, Golpe en la Memoria, la exposición temporal que tiene lugar aquí en el Museo Histórico Nacional, va a estar abierta hasta marzo, pero no por eso dejen pasar el tiempo, sobre todo ahora, septiembre es un mes fundamental para venir a visitarla y para hacer memoria, como nos decían ustedes también. Nos despedimos entonces, nos volvemos a encontrar en la próxima emisión de La Hora del Museo.